Descubrimiento de América. La expresión descubrimiento de América se usa habitualmente para referirse a la llegada a América de un grupo expedicionario español que, representando a los Reyes Católicos, partió desde el puerto de Palos, comandado por Cristóbal Colón, y llegó el viernes 12 de octubre de 1492 a una isla llamada Guananí. Los viajes de los portugueses a India siguiendo la costa africana significaron un estímulo para otros navegantes europeos que creían que era posible llegar a las regiones del Asia Oriental navegando hacia el oeste. Cristóbal Colón fue partidario de esta hipótesis. Apoyado por la monarquía española, organizó un viaje de exploración que lo condujo a la costa americana en 1492. Cristóbal Colón creía que había llegado al continente asiático, denominado por los europeos Indias, y murió sin saber que había llegado a un continente desconocido por los europeos. La expresión descubrimiento de América para referirse a la llegada de Colón al continente americano ha sido criticada por diversos sectores, culturas y estudiosos, dando lugar a un amplio y apasionado debate. En este artículo se adopta como significado del término, todos los viajes realizados por Colón a América, el encuentro de los españoles con las culturas americanas que habitaban esas tierras, así como las relaciones y conflictos inmediatos entre indígenas y españoles que ese encuentro produjo. Se trata de uno de los momentos cumbres de la historia universal porque significó el encuentro de dos mundos humanos que se habían desarrollado independientemente, sin que uno conociera la existencia del otro. En el artículo se distingue claramente el acto mismo del descubrimiento, entendido como una serie de viajes que hicieron los primeros españoles que llegaron a América y su dimensión de encuentro entre culturas, del posterior proceso histórico conocido como conquista de América que los europeos realizaron a continuación. Las consecuencias de este encuentro entre dos mundos fueron dramáticas para los nativos americanos, llegando a producirse la muerte de millones de personas, guerras, esclavitud y, sobre todo, enfermedades, y la desaparición de culturas. Los viajes de Colón. Cristóbal Colón, en representación de los reyes católicos de Aragón y Castilla, realizó 4 famosos viajes desde Europa a América en 1492, 1493, 1498 y 1502. En el primero de ellos llegó a América el 12 de octubre de 1492, a una isla de las Bahamas llamada Guananí, cuya exacta localización aún se discute. En el tercer viaje llegó a territorio continental en la actual Venezuela. A partir del tercer viaje de Colón, descubrimientos y conquista progresaron conjuntamente. Durante los 20 años que separan 1499 de 1519, cuando empieza la empresa magallánica, tuvieron lugar los llamados viajes menores o andaluces, capitulados por la corona con otros nautas quebrando el discutido monopolio colombino. En el primero de estos participó Américo Vespucio, a quien se ha atribuido ser el primer europeo en proponer que las tierras a las que Colón había llegado no eran en realidad parte de Asia, sino de un continente desconocido para los europeos. Primer viaje. Los reyes católicos, particularmente la reina Isabel I, deciden ayudar a Colón en su proyecto de llegar a Asia por Occidente. El 13 de abril de 1492, Cristóbal Colón firma con los reyes las llamadas capitulaciones de Santa Fe, documentos por los cuales se autoriza y financia la expedición de Cristóbal Colón a las Indias por el mar hacia Occidente. Además se le conceden a Colón una serie de prebendas y títulos, entre ellos almirante, gobernante, virrey y 10% de las riquezas. También se firman varias provisiones y cédulas para que ayuden a Colón en aquellas villas y puertos de mar a las que se dirija Colón. Una provisión es dirigida a la villa de Palos por una sanción impuesta a algunos de los vecinos de esta villa. El 23 de mayo de 1492, a las puertas de la iglesia de San Jorge de Palos, en presencia de Cristóbal Colón, Fray Juan Pérez y las autoridades locales, se da lectura a la Real Provisión, firmada por los reyes católicos, en la que se ordenaba a ciertos vecinos de la villa Palerma poner a disposición de Colón 2 carabelas totalmente armadas y aparejadas. Pero la marinería de la zona, que no era obligada por la Real Provisión, no estaba dispuesta a formar parte de la expedición con un desconocido, como lo era Colón para aquellos hombres. Independientemente de la mayor o menor credibilidad de las ideas colombinas, los hombres de Palos nunca secundarían al genovés a no ser que le acompañara algún navegante respetado en la villa. Con la oposición de los vecinos y de los marineros, Colón recurre a una de las provisiones expedidas por los monarcas en la que se le concede permiso para reclutar marineros entre los encarcelados, aunque finalmente esto no será necesario. Embargo de 2 barcos en Moguer, en presencia del escribano moguereño Alonso Pardo y por medio de una comisión dirigida a la villa de Moguer para que cumplieran dicha provisión, 3 embarcaciones que más tarde fueron desechadas.
pero seguía sin conseguir enrolar a la tripulación necesaria para la empresa. En estas circunstancias, y gracias a la ayuda de los franciscanos del monasterio de la Rábida y a Pero Vázquez de la Frontera, viejo y respetado marino de la zona, Colón conoce a Martín Alonso Pinzón, rico armador y líder natural de la zona gracias a sus muchas navegaciones tanto por el Atlántico como por el Mediterráneo, y por lo que había amasado fortuna y fama. Además de los ánimos y la influencia de estas amistades, al mayor de los hermanos Pinzón le habría convencido también la propuesta que, según el testimonio de Alonso Gallego en los pleitos colombinos, Colón le hizo a Martín Alonso: «Señor Martín Alonso Pinón, vamos a este viaje que, si salimos con él y Dios nos descubre tierras, yo os prometo por la corona real de partir con vos como un hermano». Sea como fuere, Martín Alonso desde aquel momento comienza una enérgica campaña a favor de la empresa. Desecha las naves que había confiscado Colón en Moguer contratando otras nuevas, 5, 6 La Pinta y La Niña, ya que sabía que eran muy veleras y aptas para el oficio de navegar porque las tenía arrendadas, 7 y aporta de su hacienda personal, $500,000 de maravedís, la tercera parte de los gastos en metálico de la empresa. 8, 9 convence a sus hermanos Francisco y Vicente, además de a los hermanos Niño, destacada familia marinera de Moguer, con los cuales se consigue animar y enrolar a toda la marinería necesaria para la empresa, hombres de Palos, del vecino Moguer, de Huelva, del resto de la comarca 5 e incluso de fuera de Andalucía. Marinería que ahora sí se arriesgaba a aquella navegación, ya que el hecho de que Martín Alonso Pinzón, con sus hermanos y con los niños, estuvieran a la cabeza de dicha armada era una garantía para los hombres de la zona del Tinto Diel. Ultimados los preparativos, la expedición parte del puerto de Palos de la Frontera, el 3 de agosto de 1492. La escuadra colombina estaba formada por las carabelas Pinta, Niña y la nao Santa María. La Pinta y la Niña fueron elegidas por los hermanos Pinzón y costeadas por el Consejo de Palos, en cumplimiento de la anteriormente citada Real Provisión. La tripulación estaba formada por unos 90 hombres aproximadamente. La expedición se dirigió hacia las Islas Canarias, donde Colón visitó a Beatriz de Bobadilla y Osorio, gobernadora de La Gomera, y además en Gran Canaria se hicieron reparaciones en la Pinta, en el timón y en las velas. Finalizadas las reparaciones, desde la isla de Gomera continuaron su travesía por el Atlántico el 6 de septiembre. La llegada a América. El viaje no resultó fácil para nadie, de hecho hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón se consiguieron resolver estas situaciones. Cuando ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón, se oyó desde la Pinta el famoso grito de Rodrigo de Triana: tierra a la vista. 2 horas después de la medianoche del 12 de octubre. El resumen del diario de Colón cuenta del siguiente modo el momento de la llegada a Guananí. Jueves 11 de octubre. A las 2 horas después de medianoche pareció la tierra de la cual estarían 2 leguas. Amainaron todas las velas, y quedaron con el treo, que es la vela grande sin bonetas, y pusiéronse a las cordas, temporizando hasta el día viernes, que llegaron a una islita de los Lucayos, que se llamaba Lengua de Indios Guananí. Luego vinieron gente desnuda, y el almirante salió a tierra en la barca armada, y Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez, su hermano, que era capitán de La Niña. Sacó el almirante la bandera real y los capitanes con 2 banderas de la Cruz Verde, que llevaba el almirante en todos los navíos por seña, con una F y una I. Encima de cada letra su corona, una de un cabo de la cruz y otra de otro. Puestos en tierra vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El almirante llamó a los 2 capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio como él por ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el rey y por la reina sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían, como más largos se contienen los testimonios que allí se hicieron por escrito. Luego se juntó allí mucha gente de la isla. La isla estaba habitada por el pueblo lucayo o taíno. El texto arriba citado, señala la primera oportunidad en la que los europeos utilizaron el término indios para denominar generalizadamente a los pobladores de América, palabra que deriva del error que cometieron al pensar que la isla Guananí se encontraba en la zona oriental del continente asiático, que los europeos de entonces confundían con India. En el diario de a bordo, Colón deja escrita su primera impresión sobre los nativos que hallaron. Jueves 11 de octubre. Esto que se sigue son palabras formales del almirante, en su libro de su primera navegación y descubrimiento de estas Indias.
Yo, dice él, porque nos tuviesen mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor celebraría y convertiría a nuestra santa fe con amor que no por fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Los cuales después venían a las barcas de los navíos a donde nos estábamos nadando, y nos traían papagayos e hilo de algodón en ovillos y azagallas y otras cosas muchas, y nos las trocaban por otras cosas que nos les dábamos, como cuentecillas de vidrio y cascabeles. En fin, todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad. Mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi más de una harto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi era de más de 30 años. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos casi como ceras de cola de caballo, y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. De ellos se pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios ni negros ni blancos, y de ellos se pintan de blanco, y de ellos de colorado, y de ellos de lo que hayan, y de ellos se pintan las caras, y de ellos todo el cuerpo, y de ellos solo los ojos, y de ellos solo el nariz. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. No tienen algún hierro. Sus azagallas son unas varas sin hierro, y algunas de ellas tienen al cabo un diente de pez, y otras de otras cosas. Los taínos habían organizado una sociedad agraria, relativamente avanzada, basada en el cultivo del maíz, la mandioca y el algodón, incluyendo otros importantes cultivos como el maní, cacahuete, la pimienta, la piña, la batata y el tabaco. El propio Colón relata en su diario que cultivaban calabazas y algodón y que poseían casas y huertas de árboles. 13. Taínos y españoles intercambiaron productos pacíficamente, pero aquellos no tenían posesiones de oro, principal producto que buscaban los españoles. Al día siguiente el diario comentaba: sábado 13 de octubre. Yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro y vi de que algunos de ellos traían un pedahuelo colgado en un agujero que tienen en la nariz. Y por señas pude entender que yendo al sur o volviendo a la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía muy mucho. Sin embargo, a pesar de la buena relación entre taínos y españoles, Colón ya pensaba en guananí, en la posibilidad de esclavizarlos. Domingo 14 de octubre. Puedenlos todos llevar a Castilla o ten ellos en la misma isla captivos, porque con 50 hombres los ternán a todos sus juzgados y los harán hacer lo que quisieren. Arribaron después a la isla de Cuba, bautizada con el nombre de Juana, y posteriormente a la Española. El 25 de diciembre encalló la carabela Santa María y con sus restos mandó construir un fuerte llamado Navidad, en el que dejó una pequeña guarnición. En su primer viaje Colón capturó varios indígenas que fueron llevados cautivos a España, donde los reyes católicos ordenarían primero venderlos como esclavos y luego liberarlos. El 16 de enero de 1493, con las dos naves restantes, la Pinta y la Niña, emprendieron el viaje de retorno. Durante la travesía las dos naves se separaron por culpa de una fuerte tempestad, en la que los tripulantes de la Niña, al verse a punto de naufragar, realizaron el denominado voto colombino. Finalmente Colón, con la Niña, consigue arribar a duras penas en Lisboa. Martín Alonso Pinzón hace lo propio en el puerto de Bayona. Las naves, por fin, llegaron a Palos el 15 de marzo con pocas horas de diferencia, y Colón marchó a Barcelona para informar a los reyes de su descubrimiento, mientras que Martín Alonso Pinzón falleció a los pocos días del regreso, siendo enterrado seguramente en el monasterio de la Rábida según era su voluntad.